Valdepeñas fue sede la pasada semana de un importante foro del Comité Europeo de las Regiones organizado por la Junta de Castilla-La Mancha, en el que se abordó el gran problema y desafío del relevo generacional para el futuro del sector agrario y ganadero en el conjunto de las regiones rurales europeas. Ese foro contó con la participación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Les vamos a ofrecer también en este programa la interesante conversación que hemos tenido con el alcalde de la vecina Torrenueva, Raúl Bravo, que en próximos meses tendrá que ceder el sillón de alcaldía a la candidata de la lista independiente de UCIN, en cumplimiento del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Y en Página Cultural hoy les vamos a hablar del escritor Manuel Rivas Cabezuelo, autor del libro Junto al río Kelia, una ficción histórica que tiene entre sus escenarios la comarca del Campo de Calatrava. Iniciamos Conecta con Valdepeñas una semana más, agradeciendo el seguimiento de todos ustedes. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al Foro de Diálogo Local, el relevo generacional en la agricultura. Saludamos y agradecemos su presencia y que nos reciba en su ciudad al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, al presidente del Gobierno regional, Emiliano García Paje, a la diputada del Parlamento Europeo, Cristina Maestre, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viceconsejero segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, consejero de Agricultura, Julián Martínez de Lizán, resto de autoridades, representantes de organizaciones, instituciones, todos los representantes de nuestro entorno rural y agroganadero. Gracias por acompañarnos en una mañana en la que el diálogo va a ser el auténtico protagonista. Es un foro organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco del Comité de las Regiones, que nos va a llevar a lo largo de la mañana a analizar, a discernir, a poner en duda, porque hay que poner en duda, a aportar, a valorar, a seguir sumando esfuerzos, a asentar y sobre todo a enriquecer el dictamen en el que el sector de la agricultura y la ganadería tienen puesto no solo su presente, sino también su futuro, porque hoy hablamos de futuro, lo hacemos hablando de ese relevo generacional, un diálogo que claramente está liderando Castilla-La Mancha para toda Europa. La mañana nos va a llevar a vivir 3 paneles, 3 contenidos en los que vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar también del acceso a la misma, de la nueva PAC, del reto demográfico y las infraestructuras o las mujeres jóvenes dentro del mundo rural. Componentes de primer nivel que hoy están aquí, a los que agradecemos su presencia, porque son ponentes que viven en el día a día esta realidad. Lo viven, piensan en el presente, pero también están pensando en el futuro que hoy nos reúne para asentar sus bases. Una mañana de trabajo, por tanto, en la que nos recibimos en un entorno que no puede ser mejor. Es una bodega, es la antigua bodega de los Llanos, un negocio asentado en un entorno que es rural, en un pueblo que sin duda se vuelca y se ha volcado a lo largo de su historia con el sector primario. Nos da la bienvenida esta mañana, si es tan amable, Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, al que recibimos ya en este escenario. Bueno, buenos días. Hechos por la mantenedora los saludos de rigor a las autoridades que nos acompañan. Yo saludo a los alcaldes que nos acompañan y muy puntualmente, querido presidente, bienvenido a Valdepeñas y muchas gracias por hacer de mi ciudad hoy el centro neurálgico del estudio del futuro. Señor ministro, igualmente de todo corazón, ya sabe que a nadie se le saluda cuando llega a su casa y entre Madrid y Andalucía, de donde usted es, pues Valdepeñas es la posada. En una ocasión, Antonio Gades me dijo, a cuenta de los tarantos, que a la tierra no se le golpea, porque si se le golpea ni suena ni da trigo. Pero obviamente para que la tierra dé trigo necesita un cambio generacional que la cuide, que la mime y que la fertilice. Creo que el día de hoy va de esto, va de dar contenido a la identidad de lo que es Castilla-La Mancha, de lo que es Valdepeñas. Yo tengo que hablar de mi libro.
y espero que el trabajo lo hagan bien, porque ya les digo yo que el embajador que van a llevar a la Comisión Europea de las Regiones como portavoz, Emiliano García Paje, lo va a hacer muy bien, porque ahí está el futuro. El escudo de Valdepeñas lo blasonan muchos títulos, pero hay uno puntualmente que me parece muy bonito y que parece que fue escrito para un día como el de hoy. La vitola o parte de la vitola dice que Valdepeñas es adelantar en su amor a España, casa grande de Europa, campo de paz y tierra de ventura. Obviando el primer acertijo, por conforme está esto, que está como en el 19, cuando un notable andaluz dijo en el Senado que en España era español el que no podía ser otra cosa, si es que quitando esa parte, podría decir que hoy, y dado el trabajo que van a desarrollar ustedes aquí, hoy sí, Valdepeñas se convierta en la casa grande de Europa, de este campo de paz que es Castilla-La Mancha y de esta tierra de ventura que fue siempre Valdepeñas. Así es que, para no pisar el discurso ni la ocurrencia de nadie, aquí me quedo dándole las gracias por hacernos mejores. Bienvenido. Gracias, alcalde. Recibimos en el escenario, si es tan amable, para darles la bienvenida a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un fuerte aplauso. Muy buenos días, señor presidente, querido Emiliano, señor vicepresidente, alcalde, señor consejero, eurodiputada, delegada, autoridades, amigas y amigos. Es un gran placer, lo decía hace un momento el alcalde, efectivamente, el poder estar aquí esta mañana en Castilla-La Mancha y particularmente en Valdepeñas en la inauguración de este diálogo social que sobre el futuro de la incorporación de los jóvenes a la agricultura se ha organizado aquí, y sea en primer lugar mi enhorabuena para el Gobierno de Castilla-La Mancha y para el Comité de las Regiones y también para el Ayuntamiento de Valdepeñas por haber organizado esta jornada, porque me parece que efectivamente hoy Europa, evidentemente España y Castilla-La Mancha están unidas en este gran objetivo que es sin duda el debate sobre el futuro de nuestro mundo rural y la incorporación de los jóvenes. En el marco del debate sobre la preparación del dictamen que el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Paje, debe presentar ante el Pleno del Comité de las Regiones. Me permito también mencionar, lo hecho de Cristina Maestre, la eurodiputada, también a María Gafo, de la Comisión Europea, que está entre nosotros, está aquí, y que también es una española que ha contribuido mucho a este tema de que hoy estamos discutiendo. Efectivamente, el acceso a la tierra, a la financiación, la igualdad de género, la mejora de rentabilidad de las explotaciones o la capacitación son absolutamente fundamentales para el futuro de nuestra agricultura y mundo rural. Y no se puede lograr la sostenibilidad, yo siempre lo repito en todas las intervenciones públicas que hago, porque así lo pienso, si no logramos la rentabilidad de nuestras explotaciones. Yo creo que ese es el primer elemento desde el punto de vista del relevo generacional que tenemos ante nosotros. Pero además lo tenemos en un país, España, del cual nos podemos sentir sinceramente muy orgullosos. No quiero cansarles hasta hora de la mañana con cifras, pero que seamos el cuarto país de la Unión Europea en producción agroalimentaria, que seamos en estos momentos, según Eurostat, el primero en renta agraria, que hayamos cerrado el último año con una exportación de más de 78.000 millones de euros y, sobre todo, con un balance positivo de 18.300 millones de euros en nuestras exportaciones, realmente una muestra de nuestra capacidad de hacer dentro del sector primario, dentro de nuestro sector agroalimentario en nuestro país, en España. Creo que eso es muy importante de cara al presente, pero sobre todo de cara al futuro. El 31% de todo el superávit agroalimentario de la Unión Europea es España.
Y fíjense, ahora celebramos el 40 aniversario de nuestra entrada en las comunidades europeas. Hace 40 años éramos el 8º de los 12 países de entonces. Ahora somos el 4º de los 27 y además somos el 7º exportador del mundo. Solo Estados Unidos, China y Brasil, de los no europeos, están por delante de nosotros. Por tanto, somos efectivamente una potencia agroalimentaria, pero tenemos que afrontar los retos que tenemos en este momento ante nosotros. No me voy a detener esta mañana en ellos porque sería muy largo y tengo una intervención tasada como breve en esta apertura, pero simplemente permítame enumerarlos. La situación geopolítica y los conflictos comerciales están ahí y tenemos que saber adaptarnos y responder a ellos. ¿Qué les voy a decir? Aquí también en Castilla-La Mancha, la exportación de nuestro queso manchego a Estados Unidos, pero también del aceite y del vino. Evidentemente, el cambio climático y cómo luchamos contra él y cómo nos adaptamos. Los problemas relativos a las enfermedades, a la sanidad animal y también a las plagas en nuestra agricultura, que son sin duda un gran reto. Y también la innovación y la digitalización, que son el presente y también el futuro en un país tan innovador como es España, en el presente y desde luego de cara al futuro. Pero si hay algún reto que los atraviesa a todos, si hay un reto que para mí es el reto de los retos, es sin duda la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a nuestro sector agroalimentario. Ese es el auténtico reto y ahí triunfaremos o fracasaremos en la medida en que seamos capaces de responder a él. 2 datos. 2 de cada 3 titulares de explotaciones agrarias en España estarán en edad de jubilación en el año 2030. Tenemos más o menos la misma referencia que la europea. No somos, digamos, más ancianos que el resto de Europa, pero estamos en una situación que ciertamente necesitamos relevo. Y solo el 9% de los agricultores españoles tienen menos, o agricultoras, de 41 años. En Europa es un poco más, es el 12%, y por tanto tenemos, y lo ha planteado la Comisión Europea, y estoy totalmente de acuerdo, que duplicar el número de jóvenes que se incorporan, que están trabajando, de hecho, en el sector primario en el año 2040. Desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, hemos trabajado ya en la materia y el consejero ha participado en relación con los debates que tuvimos en la conferencia celebrada hace 2 años en Pamplona sobre relevo generacional, en la hoja de ruta que hemos puesto en marcha y, evidentemente, en las medidas que queremos implementar. Porque aquí no se trata de hacer sociología agraria, está muy bien el diagnóstico, es perfecto, pero aquí hay que tomar medidas para lograr la efectiva incorporación. Y por eso, en el Plan Estratégico 23-27 incluimos medidas relativas a los temas y a los mayores retos que teníamos en la incorporación. Primero, sobre el acceso a la formación y el asesoramiento. En segundo lugar, sobre el acceso a la financiación y, en tercer lugar, sobre el acceso a la tierra. Sobre la formación y el asesoramiento, teniendo en cuenta que la incorporación, y lo quiero decir para que no haya ningún equívoco y en pleno respeto de las competencias, es una competencia de las comunidades autónomas, en este caso de Castilla-La Mancha, pero desde el Gobierno de España queremos apoyar evidentemente este proceso. El programa Cultiva, que son estancias formativas de jóvenes explotaciones modelos, estoy muy orgulloso de él, es nuestro pequeño Erasmus agrícola en España, que permite que todos somos España y, por tanto, que de Castilla-La Mancha a Galicia, de Galicia a Cataluña, de Cataluña a Andalucía, los jóvenes puedan tener contactos entre sí, que es muy importante. Segundo, la publicación de la guía Tierra Firme, que de incorporación a la actividad agraria, está en la página web del Ministerio, la pueden ustedes consultar si no la conocen. Es un convenio muy interesante de todas las preguntas a que se plantea y retos un joven que quiere incorporarse. Y, en tercer lugar, la estrategia de formación Siembra, Crece y Cosecha su futuro, que es muy importante. Segundo, financiación. En este periodo de la PAC hemos dedicado anualmente 200 millones de euros, es decir, aproximadamente un 2% de las ayudas directas para la incorporación de jóvenes. Además, tenemos una línea
de SAECA, de la empresa vinculada al Ministerio, de MAPA y SAECA, por 27 millones de euros para bonificar los intereses de préstamos y también el coste de los avales. Y tenemos con la comunidad autónoma, con Castilla-La Mancha, como con otras comunidades autónomas, un instrumento financiero de gestión centralizada que nos permite préstamos con garantía de fondos FEADER, que es muy interesante. Y el tercer aspecto, sin duda, probablemente el más problemático, es el acceso a la tierra. Pues siempre pensamos en un relevo de hijos respecto de padres o de sobrinos respecto de tíos. Esto es lo más normal, el relevo familiar. Pero si queremos darle una auténtica perspectiva al sector, tenemos que abrir esa oportunidad a más jóvenes, sin duda, y mujeres que quieren incorporarse, que pueden estar en el medio rural o no, pero que evidentemente no vienen de una familia de agricultores. Yo creo que ahí es muy importante que seamos capaces de delimitar y de identificar las tierras agrarias infrautilizadas que tenemos, sin duda, en todas las comunidades autónomas, y algunas de ellas también dependen de patrimonio del Estado. Por tanto, lo que hemos creado ha sido una plataforma de información y movilización de las tierras agrarias. La presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace algunas semanas en Madrid, en la Vega Innova, y donde pretendemos, a partir de esta plataforma llamada Tierra Joven, facilitar el acceso a la tierra mediante la difusión de la oferta de tierras infrautilizadas y también sobre la información del mercado de tierras. Evidentemente soy el ministro de Agricultura y si no hablara de la PAC y de la futura PAC, ustedes dirían de qué se ocupa el ministro. Y estamos ocupados y preocupados por la próxima PAC. Telegráficamente, 3 objetivos que se plantea España. Y con la tranquilidad y seguridad que me da como miembro del Gobierno de España, tener el apoyo de todas las comunidades autónomas, de las 17, de todas las organizaciones agrarias y de cooperativas agroalimentarias, porque estamos de acuerdo en 3 puntos básicos. Primero, que la PAC debe continuar siendo una sólida política europea como lo ha sido hasta ahora, y donde la propuesta de la Comisión del pasado 16 de julio la deja con pequeñas intervenciones presupuestarias, pero queremos de nuevo reconstituir esa auténtica política agrícola común que nos es tan necesaria en Castilla-La Mancha, en España y, sin duda, en la Unión Europea. Segundo objetivo, dinero. Evidentemente, necesitamos al menos el mismo presupuesto que en el periodo anterior, 23-27. Y para nosotros este es un punto irrenunciable para España. Y tercero, necesitamos eliminar aquellos aspectos de cofinanciación nacional que van en contra de los informes Draghi, Letta, es decir, del refuerzo del mercado interior europeo, y que tienden en aspectos tan importantes como puedan ser las ayudas acopladas o las ayudas agroambientales o los ecoregímenes, en que los Estados miembros colaboremos financieramente en ello. El problema no es de presupuesto, el problema es que podemos crear condiciones desiguales si unos apoyamos a un sector y otros a otro, estaremos rompiendo el mercado único y eso no tiene ningún sentido. Esos son los 3 objetivos básicos que tenemos como país y en los cuales estamos trabajando por ello y espero podamos triunfar al respecto. Y después pasaremos a los temas del próximo Plan Estratégico Nacional y también a los referentes al reglamento de la PAC, que queremos que sea un elemento básico, mencionando temas, me lo decía hace un momento Ángel Villafranca, como los referentes, pues evidentemente a la industria agroalimentaria, a los regadíos, a los programas LEADER que aparecen mencionados pero sin dotación aún precisa en este periodo. Pero estamos hablando de jóvenes. Y de jóvenes la Comisión Europea ha hecho, María, una excelente comunicación y se lo he dicho así al comisario. Magnífica. Ahora hace falta que a esa letra le pongamos la música y sobre todo la ejecutemos, la interpretemos. La Comisión ha propuesto un 6% de la próxima PAC para los jóvenes y su incorporación en los países miembros de la Unión Europea. Nosotros hemos analizado las necesidades de España y cuando llegue el momento, no ahora, cuando llegue el momento y discutamos el plan estratégico, yo voy a proponerle a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias y a las cooperativas que dediquemos el 10% como mínimo de ese presupuesto para la incorporación de jóvenes, porque me parece absolutamente necesario.
Es parte de ese Starter Pack, paquete de iniciación a que se refería la Comisión Europea y que es un elemento de futuro absolutamente necesario. No quiero cansarles con mis palabras, voy a ser muy breve, pero sí dos referencias a dos temas que no están directamente vinculados al tema principal de hoy, pero que evidentemente lo están en una tierra como Castilla-La Mancha, y el presidente lo entenderá, que como ministro no estoy aquí todos los días, me gusta en una tierra en la que me siento tan a gusto como esta, el transmitirles dos mensajes, uno sobre el sector del vino y uno en relación con las últimas intemperies y las últimas borrascas que hemos tenido en nuestro país. En primero, sobre el sector del vino. Ayer se publicó, día 26 de febrero, en el Boletín Oficial de las Comunidades el llamado paquete del vino. Es un instrumento, yo creo que muy positivo. Tenemos una intervención sectorial del vino, tenemos 201 millones cada año en España y Castilla-La Mancha ejecuta muy bien los fondos de esta intervención sectorial, pero ahora este paquete del vino nos va a dar más flexibilidad en las autorizaciones y en la ejecución de los fondos, refuerzo de las medidas dedicadas a la promoción y también a las bodegas, a la industria, y queremos hacer un buen uso de ellos. Ya hemos tenido reuniones en el Ministerio con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias, pero quiero comunicarles que vamos a intensificarlas en las próximas semanas porque, evidentemente, tenemos que dar una respuesta de España ante la Comisión Europea y, como siempre, mi intención como ministro es intentar consensuar un punto de vista que respete los intereses de cada comunidad autónoma, en este caso de Castilla-La Mancha, pero evidentemente que podamos presentar como un programa ante la Comisión Europea. Y en este punto también quiero decir que es muy importante el aspecto comercialización del vino. Si queremos, lógicamente, poner en el mercado el vino, el excelente vino que producimos, necesitamos abrir más mercados y ahí los recientes acuerdos Mercosur, India, Indonesia de la Unión Europea son sin duda una oportunidad para el sector. Y una última referencia puntual me la ha transmitido el presidente, me la ha transmitido el vicepresidente, el consejero. Sé que es una problemática que se ha planteado en algunos lugares de esta comunidad autónoma. Aprobamos por parte del Gobierno de España una medida hace un par de semanas dedicada específicamente a Andalucía y a Extremadura en función del grado de afección que habían provocado las 8 borrascas que han entrado desde el Atlántico en nuestro país, pero evidentemente soy consciente de que en otras comunidades autónomas como esta hay sin duda localidades que puedan ser afectadas y evidentemente vamos a estudiar con todo el interés y todo el rigor el que en el marco de los fondos también que la Unión Europea hemos pedido la activación de la Reserva Agrícola, va a transferir a España, podamos dar una respuesta a este tema que me parece absolutamente legítimo y lógico se me plantee como ministro del Gobierno de España. Concluyo. Tenemos un reto ante nosotros que es un reto formidable, pero España es un gran país ante los grandes retos. A veces nos liamos en las pequeñas cosas, pero en las grandes solemos acertar y por eso estamos y somos una potencia agroalimentaria. Yo creo que tenemos que aprovechar una gran oportunidad que tenemos ante nosotros. Disponemos de los fondos, disponemos de las iniciativas, disponemos de las políticas para efectivamente hacer también del relevo generacional un triunfo, porque de ese triunfo depende sin duda el futuro de nuestro sector agrario, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra industria agroalimentaria y, en definitiva, de nuestro mundo rural. Encantado de compartir esta apertura con el presidente, con Emiliano García Paje y con el alcalde de Valdepeñas en esta apertura de esta gran jornada y me parece una excelente iniciativa que espero que él no pueda acompañarles en el resto de la mañana, sea un gran triunfo y sin duda una aportación muy interesante desde Valdepeñas a Bruselas, es decir, desde Valdepeñas al debate europeo. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Desde Valdepeñas a Bruselas, desde Castilla-La Mancha a Bruselas, y es que Castilla-La Mancha está liderando este foro de diálogo y lo hace porque tiene un trabajo
hecho ya durante muchos años, en un análisis hecho ya durante muchos años y en un empuje hecho ya durante muchos años que nos avalan a la hora de poder llevar a cabo este diálogo, hacerlo en nuestra tierra y transmitirlo para toda Europa como se merece. Una tierra que sigue haciendo su trabajo a cuentagotas. 5.300 jóvenes en la última década son los que han recibido, por ejemplo, ayudas para formar parte del sector de la agricultura en Castilla-La Mancha. Unas gotitas que se van sembrando y van tejiendo esa tierra del futuro. Por tanto, una región que mira a Europa y lo hace de la mano de un buen guía. El guía que no desiste. Recibimos ya en este escenario para darles la bienvenida al presidente del Gobierno regional, Emiliano García Paje. Un fuerte aplauso. Muy buenos días. Querido alcalde, te he visto en forma, Jesús. Comentaba con Luis, un muy buen amigo y un magnífico ministro. A alguien le puede extrañar que hable yo así de bien del Gobierno de España, pero... Y espero no hacerte una faena echándote piropos, Luis, sinceramente, ¿no? Porque lo digo de corazón y además creo que la inmensa mayoría del sector coincide con nosotros. En este momento actual de la política donde se genera ruido, insisto, no hay, se genera ruido que obviamente impide que nos escuchemos, en este momento se agradece especialmente que haya ministros que escuchen, incluso que se dediquen a su tarea. Y en particular te lo agradezco porque ha sido poner de manifiesto, lo comentaba con el vicepresidente y también con el consejero, que nosotros también tenemos afección por las lluvias de forma localizada en algunas zonas y que necesitan, lógicamente, tener el mismo régimen de ayudas, sea por la partida A, por la partida 500 o por a estas alturas nos da exactamente lo mismo. Y que se recoja ese compromiso con la prontitud que lo ha hecho el ministro es muy de agradecer. Como lo es que en el conjunto de los gobiernos europeos, especialmente preocupados por la política agraria comunitaria, quien haya llevado la delantera, haya ido adelante encabezando un manifiesto que ha cosechado ya un importante consenso, desde luego el de todas las autonomías, gobierne quien gobierne en España, pero en el conjunto de Europa para apuntalar y defender nuestro planteamiento sobre la política agraria comunitaria ha sido precisamente el ministro del Gobierno de España. Estamos en ese sentido no solo en línea, sino, creo que hay que decirlo, y como bien ha dicho el alcalde, en esta tierra el agradecimiento es algo que nos sale de dentro y nos sale del alma. Jesús, la verdad es que decía que te veía muy bien, no solo por tu habitual brillantez, sino que se puede ver con perspectiva tu aportación a la política e incluso al sector, ni más ni menos que incluso en la denominación de origen Valdepeñas tanto tiempo, ¿no? Mediando, intermediando, apaciguando y gestionando. Creo que has hecho un trabajo magnífico como alcalde, pero lo que más me gusta es ver que eres lo mejor que le puede pasar a Valdepeñas y lo mejor que le va a pasar a Valdepeñas. De manera que me alegra y mucho saber que las cosas están claras y que lo tenemos claro. De manera que este sitio, este foro y en este ambiente y con la leyenda incluso que tiene este local, me permite también dar las gracias a todos ustedes por participar en el foro, a la Consejería, por supuesto, y a la Dirección de Asuntos Europeos por organizarlo, y haberme permitido tener el honor de encabezar, de pilotar una ponencia para defender una de las, se ha dejado muy claro, de las claves, y estamos de acuerdo en que tiene que haber más porcentaje y nosotros estamos dispuestos a la incorporación de jóvenes. Ahora me extenderé un poco en ese planteamiento. Ser quienes pilotemos y abanderemos, en definitiva, una ponencia que marque la impronta en el Comité de las Regiones, que con el paso del tiempo va dejando más huella cada vez más
en el seno de las comisiones de la Comisión Europea, y la realidad es que queremos efectivamente estar a la altura. Concitar consensos, como sabemos hacer aquí, pero sobre todo marcar una pauta. Y este honor además se corresponde un poco también con el peso específico que en materia de incorporación de jóvenes está liderando Castilla-La Mancha. Tengan en cuenta que la mitad de todos los jóvenes que se incorporan en España son en Castilla-La Mancha. Es decir, aquí realmente nos lo tomamos en serio desde hace mucho tiempo y nos lo tomamos en serio como en realidad nos tomamos toda la política y particularmente la que afecta a nuestra tierra. Antes lo decíais y yo no lo voy a pasar por alto, ¿no?, por ir de lo más a lo menos. Este punto, el de la incorporación de jóvenes, puede parecer un elemento como muy particular, muy concreto, en el que le va a costar a mucha gente entrar, todo el que no esté implicado. Sin embargo, realmente es un punto síntesis de muchos retos que se le están planteando a Europa, a España y a la sociedad actual, que está en una transformación verdaderamente vertiginosa, a la que no le vemos ni con mucho la meta final, ¿no? Y hablo de la inmensa revolución que se está operando en el terreno de las tecnologías, de las comunicaciones y particularmente de la inteligencia artificial. Todo parece que no, pero tiene una relación. Y decía que el momento es muy oportuno, ¿no?, para nosotros. Lo peor en una sociedad es vivir con miedo. Y el miedo muchas veces asoma cuando se vive en la incertidumbre. Lo que más reclama hoy la sociedad, todas las sociedades en el mundo, son certezas. Pero no digo certezas eternas, no, asideros a los que agarrarnos para podernos manejar en un mundo en el que de pronto hemos pasado de tener, si quieren, un imperfecto orden mundial a no tener ninguno, o mejor dicho, a estar al capricho de gente como Trump. Me gusta hablar claro, lo saben perfectamente, no me voy a esconder. Es una gran frustración de la política que se permita que lleguen a puestos de ese nivel gente de ese nivel. Y es una reflexión que tienen que hacer para sí las propias democracias y que espero, sinceramente, que lo haga también en Europa, porque en Europa también tenemos nuestro particular calvario y tenemos también a bastantes políticos que se han colado en el seno de la Unión Europea a modo de quinta columna para cargarse la Unión Europea y, paradójicamente, al mismo tiempo, para inundar de populismo las redes sociales en el mundo de la agricultura, revoltear a todo el mundo pidiendo más dinero para la agricultura. Vivimos en un mundo de paradojas donde el ruido impide realmente mantener un mínimo debate seguro y, sobre todo, mantener un camino de razón, de sentido común, ¿no? Aquí lo vamos a intentar, hablando claro, al menos apuntalar las certezas que se merece un país como el nuestro, ¿no? Hay una feliz coincidencia. 40 años de la entrada a la Unión Europea. Decía, yo me acuerdo, 40 años, tengo 57, pues 17 años, claro, yo ya tenía uso de razón. Incluso estaba en política. No sé si lo uno y lo otro va de la mano, pero bueno. Y recuerdo perfectamente cómo era un clamor unánime, pocas unanimidades había tan grandes y ha tenido este país, como que la solución era Europa. No podemos perder bajo ningún concepto esa certeza. No podemos perder esa certeza. La solución era y la solución es y será Europa. Y ahora tenemos más fundamento para decirlo que entonces, porque entonces era esperanza, casi, si me apuran, ansiedad, necesidad. Hoy es que ya vemos muchas de las cosas de las que nos hemos beneficiado. Hoy es que podemos hablar desde la experiencia de lo bien que le ha sentado a España estar en el club europeo, sentirnos europeos y no solo eso, participar y en muchos casos ser protagonistas, tanto para los fondos de New Generation que abanderó también España, como en su día los fondos de cohesión. Bueno, hemos marcado y no hemos renunciado a tener peso específico en el debate europeo. Esa es una certeza.
combatamos a todos aquellos que hacen populismo barato e intentan recuperar un concepto de hay que volver a las naciones, al patriotismo barato, acabando con todo lo que signifique confiar en otras instituciones, por favor. Que no se engañe nadie, que no va a haber ni más España ni mejor España si estamos fuera de la Unión Europea, o si relativizamos o bajamos el nivel de la Unión Europea. Eso es engañar a la gente. Y me parece que estamos en un momento en el que es un derecho fundamental de la ciudadanía que se le hable claro y se le intente despejar lo que es el grano de la paja, lo que es el populismo de la ideología útil. Ya puede ser del PP o del PSOE, de derechas antes que de izquierda a derechas. Hay que ver si con el que estamos hablando es populista o es realista. Y hablar con los últimos, obviamente. Porque los otros, de una manera o de otra, lo único que hacen es engañarnos. Y además abundan, porque en este momento de incertidumbre mundial, pues es un terreno propicio para que, con mensajes sencillos, que no se resuelven nada, pero que no apelan ni a la cabeza, apelan como mucho al bolsillo o a las entrañas, pues la gente se termina apuntando. Y me da más miedo la gente joven, los chavales, que caen enseguida, por mor de las redes sociales, en grandes argumentos que básicamente nos conducen a precipicios, ¿no? Bueno, créanme que hay que contar con la certeza de Europa, pero también celebramos el inicio de la transición. Y creo de verdad, sinceramente, que también hay que jugar con la certeza de lo que fue la transición política. Una época brillantísima, dificilísima, de la que presumir y de la que presumen en el mundo de nosotros. Pero es también un modo de hacer política. Qué lejos está el esfuerzo que se hizo en la transición con el que hacemos hoy para la convivencia en España. La verdad sea dicha, que habría que intentar reflejarse un poco más. Pero España, de una u otra manera, en la Constitución se autodeterminó. No lo necesitaba, porque viene siendo la nación más antigua de Europa. Pero después de una dictadura parecía evidente que era un momento histórico como para que los españoles dijeran, digo dijeran porque yo era un chavalín, dijeran, ¿qué somos? Y por tanto, la segunda certeza a la que tenemos que apelar es lo que somos. Y llevamos años en donde algunos mentecatos, desde luego el independentismo, en ese dicho que hablabas del potentado andaluz, que decía, es español el que no puede ser otra cosa. España siempre ha sido una mezcla, siempre ha sido plural, siempre ha sido diverso, pero siempre ha sido España. Ninguno de los territorios de España han tenido soberanía separada del conjunto. Y todos hemos nacido con los mismos derechos, nazcamos donde nazcamos, para el conjunto. De manera que no nos vamos a engañar. Ya está bien, yo lo puedo entender, es legítimo que nos planteemos todos los días si es mejor que gobierne la izquierda, si gobierna la derecha, si es más política agraria, si es menos política ambiental. Europa se lo planteó precisamente. Y una de las cosas que me están molestando y que voy a hablar en claro en el Comité de las Regiones, la próxima semana estoy precisamente, y en el Comité vamos a defender formalmente, además, yo creo que de forma coherente con el resultado de las últimas elecciones europeas, donde claramente el factor de la movilización de las grandes organizaciones agrarias, aquí estáis todos, y de muchos gobiernos dijeron, oiga, no acabemos con la PAC, pero tampoco convirtamos a los agricultores y a los ganaderos en los culpables del cambio climático, que son más que culpables los primeros víctimas. Ese punto de mayor equilibrio, de mayor ponderación, que tiene que ver con la agenda verde, pero al mismo tiempo con la agenda agraria. Pareciera que era la síntesis del resultado de las elecciones. ¿Cuál no es mi sorpresa que pasan las elecciones, se forma la Comisión Europea y lo que aparece más machacado es precisamente aquello que movilizó más el voto en las elecciones europeas y que les colocó a algunos en esos sillones? Eso se llama incumplir, ¿eh? Que parece que es una cosa que se ha puesto de moda, pero créanme, es que no podemos permitírnoslo. Y hay que recordarle a la Unión Europea,
por completo que hoy toca defender este sector, hacerlo sin ningún tipo de complejo, porque además es que es lo coherente con el resultado de esta etapa de la Unión Europea. Y les decía que hay que apostar por Europa, hay que apostar por lo que somos, y por eso creo que ya llega el momento de que en este país, unos y otros, podamos discutir sobre qué camino emprender, pero que no nos dejemos llevar ya ni por un minuto más de aquellos que nos están todavía planteándonos lo que somos. Que se lo planteen ellos. Que se lo planteen ellos. Finalmente, que se lo planteen ellos. España es lo que es. Es más, es hermosísimo que cada uno lo pueda matizar o interpretar dependiendo de donde viva o cómo viva, pero con los mismos derechos, las mismas libertades y creo que con la misma ansia de igualdad y de justicia, ¿no? Vivamos donde vivamos. Pero al mismo tiempo estamos también celebrando, junto con la transición, en la llegada de la democracia y la Unión Europea, el nacimiento de las autonomías, que es lo que a mí me trae a esta tribuna. Incluso me da el protagonismo de cerrar detrás de un ministro de España, que esto es una cosa que ya dice mucho del estado en el que estamos, ¿no? En Castilla-La Mancha, lo recuerdo también desde muy el comienzo, no caímos en la trampa nunca, y lo sabe muy bien gente que me lo ha escuchado, Rafa, sin ir más lejos, 500 veces. De verdad, en Castilla-La Mancha no caímos en la trampa de muchos manuales de economía que venían a decir que una economía es fuerte, sana, si tiene mucha industria y va aparcando la economía primaria. Hubo un momento en donde realmente no es que se abandonara el campo para ir a las ciudades, es que estaba mal visto. Es que parecía como una economía de segunda. Aquí al contrario. Las primeras, digamos, señas de identidad de la nueva andadura autonómica tuvieron que ver con los productos alimenticios, con el queso, con el aceite, con el vino. Nos tomamos muy en serio, fue, digamos, el bautismo identitario, no excluyente ni agresivo, sino simplemente de defendernos. La primera función de autogobierno fue decir, vamos a defender lo nuestro. También la artesanía, lo elemental, bueno, lo que teníamos. Porque para defender lo que queríamos y no teníamos, no podíamos abandonar lo que teníamos, y en lo que además éramos una enorme potencia, ¿no? Yo no he visto, de verdad, créanme, un cambio tan potente en muchos sectores económicos e industriales, y miren que Castilla-La Mancha, contrariamente al cliché, está por encima de la media en peso industrial. A mucha gente le sorprende, pero es así. Y estamos realmente en todos los indicadores económicos batiendo récords de población, de empleo, de población ocupada, bien, y de llegada de empresas, de inversión extranjera, de exportaciones, hasta decir basta. O sea, realmente estamos en una buena racha, para entendernos, o creo que es una racha merecida, no es casual ni es la fortuna. Pero, hombre, yo creo que Castilla-La Mancha apostó muy claramente por el sector, pero en pocos sectores he visto yo una evolución y un cambio como en el agrario. A mí me hace sentirme muy orgulloso, y lo digo yo, que no vengo particularmente de ese sector, ¿no? Sí, cambios e innovación, conciencia de adaptación. Se producía muchísimo vino, pero teníamos fama de un vino de mala calidad. Hemos conseguido hacer vinos de magnífica calidad y mucha cantidad, batiendo un récord tremendo, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado a veces lo más difícil de demostrar. Pero es que además los cambios en el mundo cooperativo, la presencia, ya digo, de la industria agroalimentaria nos da permanentes buenas noticias. E incluso, como digo, el uso de los fondos europeos y de la política agraria comunitaria, que ha ampliado ni más ni menos que más de 15 puntos la renta agraria disponible en esta región. Ni se imaginan el dinero que ha entrado. Podía entrar y que se lo quedaran unos pocos, o podía beneficiar al conjunto. Y creo que aquí, de verdad, tenemos que considerar que la política agraria comunitaria no es cosa de los agricultores y ganaderos, que es un caudal ingente de ingreso, de riqueza para el conjunto de la comunidad autónoma, y que nos permite hoy, pues eso, seguir teniendo casi 500 000 más de habitantes que cuando empezamos de autonomía. No lo pueden decir algunas otras autonomías que van para abajo. Seguir teniendo perspectiva, seguir creciendo y, sobre todo, seguir
sabiendo que el sector agrario y ganadero va a seguir creciendo. Que pesa hoy tanto en la tarta de la riqueza, y la tarta es hoy mucho más grande que hace 50 años, de lo que pesaba entonces. Y, por tanto, tenemos que seguir planteándonos también esa certeza. Aquí tenemos dudas, sí, sobre muchas cosas, pero tenemos certezas. Y es la condición esencial para saber por dónde nos movemos y por dónde nos manejamos, ¿no? Para tener un punto de credibilidad. Y creo que con ese bagaje vamos a poder abordar un debate importante que tiene que ver no solo en abordar los cambios que necesita todo nuestro sector productivo, económico. La verdad es que en ese sentido estamos avanzando muy bien. El sector, como decía, primario, va a seguir dándonos sorpresas en exportaciones y en innovación. Y el consejero tiene estrategias en casi todos los sectores para seguir avanzando en lo mismo. Incluso en lo que nos convoca hoy, que es precisamente en la incorporación de jóvenes. Hoy mismo empiezan a pagarse ni más ni menos que a 286 jóvenes 8 millones de euros para facilitar la incorporación. Somos la mitad de todo lo que del esfuerzo que se está haciendo en España por este fenómeno. Pero además, en relación con los jóvenes, tengo que decir que tocamos un punto cardinal y que no lo veamos solo reducido al mundo de la agricultura. Es un problema mayor como sociedad. Lo es también por la perspectiva que ha planteado Luis, el ministro. No se trata de la renovación generacional, que se queden los hijos. Obviamente también se trata de la incorporación de jóvenes. Es un concepto más amplio, como por lo demás es lógico, porque esa migración laboral se está produciendo en todos los sectores, no es entendible que no tenga que operar en el sector primario. Pero tengan en cuenta que el debate, el listón, la medida de cómo una sociedad aborda la etapa tan delicada de transición entre ser joven y pasar a la vida activa, o sea, cómo se comporta una sociedad con sus jóvenes. Les damos la mejor salud e intentamos darles la mejor educación. Pero la etapa delicada es cuando se ha dado la formación y ese joven tiene que emanciparse, tiene que transitar. Ese tránsito es muy difícil. En unas sociedades no existe, en muchas, en África lo tendrían ustedes que ver, de hecho se vienen para acá. En Estados Unidos, no se engañen, no existe ascensor ni casi ayuda para nada, salvo que juegues muy bien al béisbol y entonces entras en las mejores universidades, pero es una cosa que aquí no nos podemos permitir. Pero la verdad es que en España sí ha existido siempre un planteamiento de incorporación. Hay que resolver, yo creo que es lo que urge ahora mismo, y en parte el ruido, el temor y el movimiento político que se está produciendo en la gente joven tiene lógica. Es muy difícil conseguir vivienda. Es muy difícil pensar que uno ya va a ocupar un puesto estable. Y, por supuesto, ni siquiera está garantizado que los chavales de hoy van a vivir más felices. Puede ser, pero mejor que a lo mejor sus padres. Es que de eso se trata. Por tanto, aquí una sociedad se juega. ¿En qué medida es capaz de acolchar, de empujar, de ayudar, de facilitar el tránsito? Y es evidente que aquí tenemos un grave riesgo. Alguien plantea las pensiones como una gran amenaza. Como una gran amenaza porque cada vez vivimos más y, por tanto, hay que mantener más tiempo las pensiones. No se equivoque nadie. El mayor problema que se está planteando para las pensiones no lo vemos hoy. Es lo que está tardando la gente joven en incorporarse a la cotización. Cuanto más tardan en incorporarse a la cotización, salvo que con el futuro cambien las leyes, más difícil van a obtener pensión cuando lleguen. El problema, el drama no lo estamos viendo. Claro, un chaval joven no se preocupa especialmente porque le queda mucho. Nos ha pasado a todos, ya va cambiando la cosa. Pero la realidad es que el drama lo tienen los chavales jóvenes. Habrá que rescatar a una generación entera y facilitarle conseguir en otras condiciones la pensión.
porque nosotros no le estamos facilitando como sociedad que se incorporen. Hoy casi los padres ya los tienen que echar de casa. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y el problema de la incorporación, y acabo, de jóvenes a la agricultura y obviamente de jóvenes y también de mujeres, sería el doblete perfecto, entra de raíz en muchos de los traumas que está viviendo la sociedad, a veces sin poderlo razonar. Claro, porque podemos pensar que lo que se nos avecina, que va a ser muy gordo, enormemente gordo, con la inteligencia artificial, no somos capaces nadie todavía de perimetrar la transformación inmensa que va a tener el mercado del trabajo. No sé yo exactamente cuántos títulos académicos de los que estamos formando en la universidad van a valer o no dentro de unos años. No quiero introducir ninguna incertidumbre ni ningún desasosiego, pero lo que es evidente es que mis hijos, y ya no digamos si tengo la suerte, mis nietos, verán una transformación enorme, quizás va más rápido de lo que lo estoy diciendo, del mercado de trabajo. Y que muchos puestos de trabajo se van a discutir o cuestionar. ¿Puede influir que la desocupación por la inteligencia artificial de muchos sectores empuje a la gente a volver al sector agrario, al primario? Puede pasar, pero ojo, ya tendría que haber estado pasando porque se están produciendo movimientos de cambio de mercado laboral desde hace mucho tiempo y realmente una parte sustancial del trabajo en el campo lo hacemos con emigrantes. Pero es que el problema de la incorporación no se produce solo en el campo. Es que en España, donde algún día tendremos que empezar a tomarnos en serio cómo se confeccionan las listas de parados y cómo se confeccionan las estadísticas de empleo, es que en España tenemos 600, 700.000 dobles empleos, pero al mismo tiempo tenemos 2,5 millones de puestos de trabajo que nadie quiere ocupar, pero al mismo tiempo tenemos 3 millones de parados. Algo no tenemos aclarado, ¿no? Que hay un desacople entre el mercado de trabajo, entre la oferta y la demanda, es evidente. Pero que no hay automatismo, que hay mucha gente que aunque se quede en paro no se va a cambiar de región ni se va a ir a buscar otro sector a trabajar. A lo mejor tiene que ver y mucho con que es una sociedad la nuestra que ampara, que facilita y que te ayuda a la recualificación. Bien, perfecto. Pero este es el gran debate, Es que en muchos sectores, en sectores que nadie diría, ¿no? Como el otro día hablando con el sector, con empresarios de la hostelería, me dice, esto alguien dice que está bien, digo, pero tengan en cuenta que hace unos años había un local de hostelería por cada 100 habitantes en España. Ahora estamos en un local por cada 177. Y probablemente no pasarán 5 años, estaremos en un local por cada 300. Me decía este hombre, tengan en cuenta que España tiene que hacérselo mirar, porque si en España ya se cierran los bares, es que literalmente está pasando algo, ¿no? En muchos casos es falta de mano de obra. En muchos casos es falta de mano de obra. Están cambiando los hábitos, las dinámicas e incluso las negociaciones colectivas. Ayer se lo decía a los sindicatos en un acto por la tarde. Ojo que viene una auténtica revolución y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se puede hacer preñada de valores o sin valor ninguno. Y nos puede transformar casi sin haberlo razonado. A diferencia de otras revoluciones como la industrial, que hubo casi tiempo, no digo para digerirla, pero para verla venir, esta a lo mejor ni la vemos venir, y va a afectar a un lado y otro. Me temo que la inteligencia artificial va a impactar menos en el sector agrario, porque a la postre se necesita la obra humana, eso será una ventaja. También tengo la esperanza y la alegría de saber que cuando lo que pite, lo que mande en el mundo sea lo artificial, lo que tendrá de valor de verdad será lo auténtico, será lo manual. volverá a cotizar y tendremos que ponerle un sello europeo a aquello de esto está hecho por un hombre, bueno, por una mujer, por un ser humano. Y entonces nosotros mismos entenderemos que a lo mejor buena parte de nuestro mercado de trabajo será darnos satisfacción, facilitarnos viajes, facilitarnos mejor sanidad, mejor atención a los mayores. Bueno, si las máquinas van trabajando por nosotros, eso no significa que ganduleemos. Habrá que
trabajar entre nosotros y para nosotros de otra manera. Es decir, que yo lo veo, como casi siempre, todo con mucha esperanza. Pero el punto radical está en que facilitemos, porque la juventud de hoy lo tiene más difícil que muchas. Yo, que me eduqué sin teléfono móvil, que la primera vez que utilicé un teléfono móvil, el presidente Bono me llamó la atención porque dice que era de mal gusto y de mala educación utilizaron el coche. No han cambiado las cosas, ¿no? Que no sabíamos lo que era Internet. Hoy tengo que hacer esfuerzos por no parecer un analfabeto absoluto, ¿no? Pero imagínense los chavales de hoy que ya estudian de esa manera, que ya le dan una inteligencia artificial y le sale la redacción, pero que dentro de 4 años será otra cosa y otra cosa. Se van a pasar la vida adaptándose, ¿no? Este es un concepto que ha cambiado y mucho, y por tanto el reto de las sociedades actuales es exactamente ese. ¿Cómo a un chaval joven le damos salida y pista para que se incorpore a la vida productiva, a la vida activa, a ser posible que lo haga conforme a su vocación? Porque eso sí, habrá gente que se incorpore al campo por necesidad. Probablemente poca, porque lo que es verdaderamente hermoso es que sea por vocación, porque hay que tenerla. Y nosotros, a todos los que tienen vocación en su trabajo, los defendemos y los apoyamos. Muchísimas gracias. Torrenueva, a poco más de 10 kilómetros de Valdepeñas, ha visto en los últimos días surgir un proyecto que estaba fraguándose y que va a tomar forma en los próximos meses, antes del final de legislatura, o estará en ejecución para entonces, que es la renovación integral del sistema de la red de abastecimiento de agua potable. Entendemos que es uno de los proyectos estrella en este mandato municipal, en esta legislatura, para la vecina y hermana localidad de Torrenueva. Vamos a hablar de este y de otros asuntos relacionados con esta población con su alcalde Raúl Bravo Velasco, a quien ya saludamos. Raúl, muy buenas y felices de que nos acompañes en este espacio. Muchas gracias y gracias por invitarme a vuestra casa, estoy encantado. La Consejería de Desarrollo Sostenible hacía presentación precisamente en una jornada sobre medio ambiente en Valdepeñas de este gran proyecto cifrado, corríjame si me equivoco, entre 5 y 6 millones de euros, y que comparte Torrenueva con la también vecina Castellar. Correcto. ¿Qué destacaría ya todo lo pasado y con ya cierta perspectiva de tiempo de lo que puede suponer para vuestras poblaciones abordar un proyecto de esta envergadura, y qué necesidad había de él hasta la fecha para que la Junta se decida hacer una inversión tan potente? Pues a ver, yo el otro día hice un comentario que para mí es muy significativo, que cuando estás fuera del mundo de la política y en tu casa ves el grifo y ves que no hay ningún tipo de problema y sale agua, y cuando luego ves los problemas que estás teniendo con las sequías que estamos teniendo, y al hablar con nuestro pueblo hermano Castellar y su alcaldesa Carmen, era un tema que lleva coleando bastante tiempo en los dos municipios. Es decir, que Torrenueva y Castellar están fuera, y seguiremos estando fuera dijéramos, de la TAP del campo de Montiel, y eso nos supone varias cosas: la calidad del agua, una, que no es la misma ni por supuesto; dos, la cantidad de agua, que era que no disponíamos de agua. Cabe recordar que en enero de 2024 estábamos bajo mínimos. Ahora sí que es verdad que, creo esta mañana lo he mirado, estamos con 19 hectómetros cúbicos, 40 y pico % en la cabezuela, pero bueno, con el hecho coyuntural que había ahora en cuanto a las últimas lluvias. Pero es un problema que, al estar fuera del sistema, Torrenueva y Castellar teníamos, entre comillas, que buscarnos la vida para abastecer de agua en nuestros municipios, y eso es un problema grande hoy en día. Es decir, ¿no estabais conectados al pantano de la cabezuela? Nosotros tenemos nuestra propia etapa, que está soleta, está muy vieja, con unos tratamientos químicos también para reducir efectos contaminantes que había del agua, y es decir, es una etapa muy obsoleta. No sois, por tanto, uno de los 10 municipios que sí que bebían o se suministraban hasta ahora de esta
de este recurso que, bueno, pues ya tocaba, sí que se ha rearmado de reservas. Exactamente, estábamos fuera y también hay que añadir que las tuberías que van a nuestros depósitos de agua pues están en el final de su vida útil, pérdidas constantes de agua, cortes de agua en nuestros pueblos constantemente, y eso era un problema año tras año. ¿Este proyecto incluye también el ciclo completo, es decir, la depuración de aguas residuales? Bueno, en el caso de Torrenueva sí, hemos luchado también con la depuración de aguas, que la depuradora ya está licitándose por valor de 6 millones de euros, y es pues un conjunto de acciones que hemos tenido que tomar en cuenta y verdaderamente importantes para el crecimiento de Torrenueva. Raúl, están en el tercer año completo de legislatura, que se inició en junio de 2023. Afrontáis el último año completo, el último presupuesto completo antes de bueno, afrontar efectivamente esa cita electoral. ¿Cuál es vuestra agenda para un año tan decisivo como este 2026? Agenda política e institucional. A ver, nosotros creemos que con sensatez, trabajando en la misma línea que hemos hecho desde el primer día que empezamos a gobernar. Es decir, nuestro principal, por decirlo de alguna manera, nuestra principal preocupación es que nos sintamos que Torrenueva avanza, es decir, no por vivir en un pueblo significa perder oportunidades, y creo que en estos 3 años lo hemos demostrado. La depuradora de agua, el abastecimiento de agua, el suelo industrial, una tasa de desempleo que tenemos, una tasa de paro que no veíamos en décadas, que acompaña también, por supuesto, también a nivel nacional, cómo nos estamos desenvolviendo en las actividades culturales y deportivas en nuestro pueblo. Es decir, lo que hemos apostado es que no podemos estancarnos, sino todo lo contrario. Si queremos que nuestra gente se quede en nuestro pueblo, tenemos que avanzar, y eso lo hemos tenido claro, y vamos hasta el último día de nuestro mandato con el gobierno de coalición mantenerlo a rajatabla. Hablamos con el alcalde de Torrenueva en un paréntesis dentro de ese foro europeo y local que está teniendo lugar en Valdepeñas, con la presencia del ministro de Agricultura y del presidente de Castilla-La Mancha. Se está hablando de la enorme problemática de la falta de incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero, y eso supone hablar también del reto demográfico, de las políticas de retención y de fijación de la población en las localidades más pequeñas. Raúl, ¿cómo se ha movido demográficamente Torrenueva en los últimos tiempos, en los últimos años, y cuál es el peso actual del sector agrícola en la economía local? Bueno, tengo que reconocer que en ese aspecto estamos muy contentos, estamos fijando población. Un año, en algunos años podemos ganar unos poquitos y otro año perderlos. Tenemos una población envejecida, que eso nos pesa mucho, pero somos conscientes de que hay muchos jóvenes que ya están apostando en quedarse a vivir a su pueblo. Como antiguamente hemos dicho alguna vez, decíamos, anda hijo, estudia y vete a trabajar a Madrid, pues ahora lo que nosotros buscamos, hijo, estudia, pero quédate en tu pueblo a trabajar. En ese aspecto estamos muy contentos, y también en la parte agraria tenemos que reconocer que en nuestro pueblo sí que tenemos jóvenes, es decir, hay relevo generacional, jóvenes que están apostando por la agricultura en su pueblo. Tenemos varias empresas que se están formando como autónomos y están apostando por el campo, y en ese aspecto también estamos muy contentos. Se han dado dos cifras en este foro del que empezaba hablando, este foro agrícola sobre renovación generacional en el campo, y es que en la agricultura española apenas un 9% de los profesionales, ellos y ellas, tienen menos de 41 años. Y casi el 60%, un 57%, tienen más de 55 años. Para un responsable público, esta perspectiva, este panorama, ¿qué opinión y qué reflexión le provoca o le inspira? A ver, me lo ha dicho el presidente y yo creo y coincido verdaderamente con él. El tema es que hemos pasado, o ha habido una etapa que se ha apostado mucho más por la industria que por el sector primario.
y creo que eso hay que revertirlo de alguna manera y ayudar al sector primario en la medida que se pueda, porque sin el sector primario creo que somos conscientes todos de que no podemos subsistir. Empezábamos hablando de esa necesaria renovación del sistema de abastecimiento a Torrenueva y como población del Campo de Montiel y Castellar de Santiago, pero otro de los grandes caballos de batalla, tanto en la anterior legislatura, tu predecesor de distinto signo político, como ahora de la tuya, es de la puesta al día, el darle un repaso a una carretera que absorbe muchísimo tráfico diario. Es, creo, el tramo de carretera de titularidad provincial, o sea, de la Diputación de Ciudad Real, con mayor tráfico diario, pero sin embargo lleva muchos años sin tocar y su trazado supone un riesgo para esos usuarios. ¿Qué perspectivas tenéis de que se pueda acometer siquiera parcialmente, aunque creo que figura en presupuestos, antes del final de este mandato, y cómo replantearíais un poco esa reivindicación? A ver, yo lo he hablado con el presidente de la Diputación. De hecho, los casi 6 primeros kilómetros, empezando por Valdepeñas, ya está en marcha la obra. Están colocando, por el tema de las últimas lluvias no han podido empezar, están ya colocando estacas del nuevo trazado. Hay un periodo de ejecución de 10 meses que vamos a convivir con esa obra. Durante este año 2026 van a realizar las expropiaciones de los 6 últimos kilómetros hasta llegar a Torrenueva, y se prevé que en el 2027 se realice esa obra de los 6 últimos kilómetros, que por cierto ayer también tengo que decir para mis vecinos y mis vecinas que vinieron técnicos de la Diputación para que hemos solicitado una rotonda de entrada al pueblo con la finalización de esa carretera a la entrada de Torrenueva. Hemos tenido en nuestros pueblos más o menos perjuicios, daños, por el tren de borrascas que ha pasado por la península durante el mes de febrero, y esas abundantes precipitaciones que, bueno, son beneficiosas, pero también tienen sus datos, o sea, sus daños colaterales. Dentro del municipio ha habido una afectación fuerte en el campo, en instalaciones, en infraestructuras, o afortunadamente no. Bueno, podemos decir que ha habido mínimas consecuencias, es decir, unas placas solares en el campo. A nivel del municipio, las típicas inundaciones en la Rambla de Castellar y caminos afectados, lógicamente, que es donde nos vamos a adherir a las ayudas del Estado para arreglar caminos y que nos puedan subsanar esas deficiencias. Raúl Bravo es alcalde de Torrenueva gracias a un acuerdo postelectoral con la Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, que le ha permitido, pues, desempeñar el sillón de la alcaldía. ¿Cómo valoras el funcionamiento de este pacto hasta la fecha, cuando faltan poco menos de año y medio para concluir la legislatura? Y ya no a nivel político el pacto, sino vuestra gestión en los últimos 3 años. Bueno, a ver, yo creo que esta vida se trata de hablar y de llegar a puntos de encuentro, y creo que eso entre UCIN y el PSOE de Torrenueva, hasta día de hoy puedo decir que, aunque haya habido algunas diferencias en algunos casos, lo hemos mantenido bastante bien. Hemos tenido la cabeza muy centrada en Torrenueva y creo que a fecha de hoy es un pacto, por decirlo, con buen estado de salud y para cumplirlo hasta el final de legislatura. ¿Ese acuerdo? ¿Ibas a añadir algo? Sí, bueno, en el aspecto de, como me has preguntado, de un resumen general, sí. Yo a nivel personal puedo decir que estoy muy contento, muy contento. A nivel personal puedo decir que ha sido y es una experiencia muy enriquecedora, que hasta que no estás en un puesto de estas características no ves de cerca las necesidades reales de tus vecinos. Creo que hemos hecho muchísimas cosas en 3 años, que es lo que puedo decir ahora. Hemos apretado del acelerador desde el principio y hemos hecho rejuvenecer a Torrenueva y hemos hecho poner en mapa a Torrenueva de nuevo. Hemos hecho, aparte de las grandes infraestructuras que hemos hablado anteriormente, hablando que miles de millones de euros, pues tenemos una escuela infantil gratis, que aparte de la ayuda de la Junta, el Ayuntamiento ha apostado por hacerla gratis desde un año. No hemos tocado el impuesto de la tasa de basura, excepto el primer año que lo regulamos, y lo hemos decidido el equipo de gobierno, pues mantenerlo así. Tenemos unas infraestructuras que las estamos modernizando, haciendo nuevas infraestructuras, como el nuevo parque, la pista multideporte, el complejo de
entrada del campo de fútbol, el nuevo edificio de bienestar social y juzgado de paz. Es decir, soy consciente que hemos tenido que poner el acelerador, pero también es verdad que cuando entramos a gobernar, Torrenueva estaba estancada. Es decir, no podíamos tener suelo industrial porque no teníamos depuradora, no podíamos optar a la depuradora porque no estaba el proyecto constructivo, pero tampoco podíamos optar porque no teníamos un abastecimiento de agua asegurado, y estaba todo un embrollo que hemos tenido que irlo desencallando, por decirlo de alguna manera, y avanzando para que Torrenueva avanzase, lógicamente. En este periodo tengo que preguntarte, ¿has pasado como alcalde algún momento, algún bache especialmente que te lo haya hecho pasar mal como persona, o algún escollo, o todo, digamos, has podido afrontarlo y superarlo satisfactoriamente? A ver, yo soy de las personas que piensa que esta vida no hay nada fácil, y si te vas encontrando piedras en el camino y vas retrocediendo, el que pierde no es la persona implicada en este caso, los que pierden son los vecinos. Entonces sí, tengo que reconocer que ha habido escollos que hemos tenido que ir salvando, pero gracias a Dios hemos ido avanzando. Te das cuenta también cuando estás aquí que las administraciones, o la cohesión entre administraciones, tienes que perseguir mucho, cuando tienes una idea, pues tienes que perseguirla, reunirte muchas veces, hacer muchos kilómetros, que aunque también tengo que decir que a mí se me haya acusado de alcalde viajero, pero bueno, si al final todo tiene su resultado, pues bienvenido sea. En definitiva, como he dicho, yo estoy muy contento, no sé lo que me va a deparar el futuro, pero lo que sí que tengo claro es que Torrenueva me va a tener aquí para lo que necesite, y mis vecinos me van a tener para lo que necesite el día de mañana. Hubo, evidentemente, en el inicio de este mandato, todo años 23, 24, una fortísima polémica que afectó a las tres poblaciones vecinas, Torrenueva, Santa Cruz de Modela y Valdepeñas. En la confluencia de los tres términos municipales fue donde una empresa pues planteó un proyecto de extracción minera de tierras raras. Ustedes lo recordarán porque está todavía bien reciente y bien fresco. Torrenueva se posicionó claramente en contra. Valdepeñas mantuvo una incertidumbre crítica, y Santa Cruz de Modela adoptó el discurso de lo que quieran los vecinos será lo que el ayuntamiento haga. Palabras que fueron respaldadas por el presidente de la Diputación de Ciudad Real. El problema se ha quedado latente, se ha quedado en espera de resolución por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Yo les tengo que preguntar al alcalde si tienen alguna noticia de novedad al respecto y cómo cree que se va a sustanciar este asunto. Bueno, recientemente esta semana ha habido una noticia de que una empresa diferente quiere recuperar, por llamarlo de alguna manera, el tema de Matamulas, creo que se llama, bueno, sí, es Matamulas. La consejera, antes de ayer, en la presentación de abastecimiento de agua Torrenueva Castellar, fue rotundamente clara. Sí, lo dijo. No está, y yo particularmente, sí, tanto en el de Matamulas, esta nueva empresa, como Matamulas, que es el original, vamos a decir, del anterior, ¿vale? Como el Neodimio, que es el último al que hacía referencia, yo en este caso el alcalde, su equipo de gobierno y Torrenueva lo tiene bien claro: no queremos ningún tipo de tierras raras en Torrenueva. Mismo criterio para la polémica medioambiental actual, las plantas de biometano, ¿o no le toca de entrada al término municipal ninguna? A ver, sí que es verdad que ha venido alguna empresa a interesarse por algunos terrenos, porque es un boom que hay en todos los sitios. Nosotros, el PDSU no contempla nada al respecto, pero aún a día de hoy no tenemos nada ni encima de la mesa, ni tenemos claridad tampoco en cuanto a tema de legalidades en cuanto a la Junta. Sé que está en la Junta estudiando nuevas normativas y demás, pero a día de hoy podemos decir que en Torrenueva no tenemos ese problema. El final de la legislatura, ese acuerdo con UCIM pasa porque dentro de pocos meses haya relevo en la alcaldía y pase a ocuparla la representante de esta formación política independiente. Sí, claro. A ver, el pacto inicial fueron 3 años el PSOE,
y un año último UCIN con la segunda de las listas de UCIN, y yo entiendo, mis vecinos me conocen, soy una persona de palabra y los pactos están para cumplirlos y respetarlos. Esa alcaldesa de UCIN evidentemente tendría que formar junta al alcalde de gobierno con ediles socialistas. Exacto. ¿Qué parcela municipal pasaría a desempeñar el actual alcalde? El actual acuerdo que hay es que el Partido Socialista tendría todas las concejalías y como única representante de UCIN la alcaldía. Y finalmente, bueno, pues procede ya a empezar a preguntar, condicionado a lo que decidan los afiliados y el Partido Socialista en tu caso. ¿Te volverás a postular para liderar una candidatura socialista en Torrenueva en 2027? Lo he dicho antes, no sé lo que deparará mi futuro, lo que tengo claro es que Torrenueva me va a tener y mis vecinos para cualquier cuestión también me van a tener. Pues Raúl Bravo Velasco, alcalde de Torrenueva, este ha sido el repaso a sus 3 años al frente de la alcaldía. Esta ha sido también su mención a la agenda política para este 2026 y le deseamos a él éxito, porque será en beneficio de los casi, bueno, 3.000, ¿llegáis a 3.000 habitantes? No llega a 2.700. Pues nada, el reto tiene que ser superar los 3.000. Suerte, alcalde, y gracias. Muchas gracias a vosotros. Junto al río Kelia es el título de la nueva novela del paisano de Torre de Juan Abad, Manuel Rivas Cabezuelo. Está enmarcado históricamente en las guerras púnicas y habla de la trayectoria de un joven oretano, un íbero, que se alista nada más y nada menos que en el descomunal ejército del general Aníbal Barca contra Roma. Gran parte de la trama transcurre en la antigua Oreto, actual Granátola de Calatrava, y en Conestacomal de Peñas tenemos al autor, a Manuel Rivas Cabezuelo. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, suele suceder que gente que ha tenido una trayectoria vital conectada a las ciencias, a la tecnología, a la investigación inclusive, pues suele tener inquietudes de carácter, en este caso históricas, porque bueno, es a raíz de tu cese laboral, de tu cese profesional como ingeniero metalúrgico, fundamentalmente en empresas multinacionales suecas, cuando empiezas a desarrollar tu ya intensa y extensa bibliografía. Quisiéramos hablar un poco de todo, pero inicialmente centrarnos en este volumen que acaba de ver la luz, Junto al río Kelia. Y hablas de, bueno, pues del protagonista de esta historia, cuya vida se inicia pues en la antigua Oreto, actualmente una excavación arqueológica de gran relieve en nuestro contexto provincial. Desde luego. Háblanos de tu nueva obra. Bueno, es muy importante para mis lectores, ellos ya lo conocen de todas maneras. Todo lo que yo escribo está relacionado íntimamente con nuestra tierra, sobre todo con la provincia de Ciudad Real, pero en especial con el campo de Montiel. Entonces, hasta ahora, 8 novelas de ficción histórica que he escrito, todas ellas están relacionadas con esta tierra. Que eso es, bueno, pues conviene, es interesante saberlo, porque incluso me han comentado, en concreto en la Torre de Juan Abad y en Villanueva de los Infantes, que a veces ha llegado un turista, como despistado, y ha preguntado por la ermita de la ermita de la Vega, de Torre de Juan Abad, que como sabéis es de origen templario, y es el centro de la trilogía, el temple en el campo de Montiel, pues está basado en esta ermita. Y parece ser que han leído la trilogía en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia y vienen aquí a conocerla. O sea que eso es, para mí es un motivo de orgullo, desde luego. La trilogía del Temple en el campo de Montiel es preliminar, es previa a la publicación de Junto al río Kelia. Sí, Junto al río Kelia es mi última novela. Bueno, aquí lo que yo he querido, he ido explorando la provincia, los lugares, los sitios arqueológicos interesantes,
en fin, todo lo que sea interesante para ser publicado, y se me va agotando el terreno, se me va agotando porque ya poca cosa queda más. Entonces se me ocurrió escribir algo sobre los íberos, en este caso los íberos oretanos, que eran los que poblaban toda esta zona. En el siglo III a.C., el sur de la península ibérica estaba controlada por los cartagineses. Y entonces, en uno de esos, en el momento en que Aníbal estaba organizando y preparando su ejército en Cartagena, que entonces los cartagineses la llamaban Car-Hadast, pues allí estaba el grueso del ejército cartaginés. Y mientras tanto, pues delegaciones de cartagineses iban por los pueblos íberos de la zona recaudando, o sea, buscando mercenarios para unirse al ejército. Y en una de estas visitas que los cartagineses hacen a Oreto, pues nuestro protagonista, que se llama Borno, que es fundidor, es herrero de profesión, decide, así de golpe, sin haberlo pensado, decide apuntarse y alistarse al ejército. Entonces se desplaza junto con otros jóvenes íberos hasta Cartagena, hasta Car-Hadast, y de allí parte el ejército hacia Roma. El devenir de Borno no es un camino de rosas. Lleva un momento en que sale no bien parado, pero mi referencia al personaje lleva implícita una pregunta. ¿Es una ficción dentro de un relato histórico real? ¿Has retratado tal cual ese episodio de las guerras púnicas? ¿O también, digamos, es una interpretación de la historia? No, es una historia real. O sea, todo lo que hace referencia al movimiento de los cartagineses hacia los Alpes, hacia el norte de Italia, todo lo que es ese recorrido está fielmente estudiado en libros, en internet, en comentarios con otros expertos en este tema, y es absolutamente real. O sea, de hecho, la actitud del protagonista y de sus compañeros es lo único que es realmente inventado o que es ficción, pero lo demás fielmente siguiendo el recorrido de Aníbal. Ve la luz a través de Barroco Ediciones. Como comentabas, sucede a la trilogía del Temple en el campo de Montiel, y tu ópera prima literaria nos tenemos que remontar al año 2016, cumple 10 años, sí, como novelista. 10 años. Con El otro Hidalgo. Ahí te autoeditaste con Círculo Rojo, que es una enorme, buenísima solución y una fórmula interesante para personas que de otro modo tendrían complicado el ver publicadas y distribuidas sus obras, ¿verdad? Así es, sí. Quisiera que ampliaras un poco tu bagaje, porque no son solo estos 3 títulos que yo he citado los que tienes en tu haber en estos 10 años de andadura. Sí, efectivamente, el otro Hidalgo, se me ocurrió escribir esta novela porque acababa de jubilarme y ya tengo una afición, varias aficiones de estas que ocupan espacio, por ejemplo, el dibujo y la pintura. Ajá. Sobre todo el dibujo. Abordamos el tema de dibujo porque realmente en la conversación previa me has despertado cierta admiración y tengo ganas también de dedicar minutos al tema, pero por seguir con la línea, tu bagaje como autor literario se centra en la novela histórica. En la novela histórica, sí es. Sí, porque también tienes publicaciones hechas previamente, pero sobre tu trabajo, sobre mi profesión, sobre tu trabajo como metodológico. Sí. Yo escribí a principios del siglo, escribí 3 libros relacionados con la metalurgia, y bueno, estos 3 libros están en el mercado, se pueden comprar, y para mi sorpresa yo creo que está disponible en prácticamente todas las universidades centroamericanas y sudamericanas. O sea, son libros de consulta para los estudiantes de aquella tierra. Y volviendo a mis inicios,
aparte de mi afición por el dibujo y mi afición por la música, escuchar, no tocar. Pues comencé con El otro Hidalgo gracias a mi mujer, que me propuso hacer un curso de escritura nada más jubilarme. Hice el curso de escritura, mi profesora me recomendó que escribiera y ahí empecé a trabajar con El otro Hidalgo. Fue mi primera novela. A partir de ahí vino la trilogía El temple en el campo de Montiel, que son 3 novelas. Por cierto, aquí tengo una de ellas, la tercera, la última, que se titula El secreto de la ermita templaria. Es la ermita de la Torre de Juan Abad. Nuestra Señora de la Vega. Exacto, Nuestra Señora de la Vega. Pues es una imagen que, por cierto, a la imagen es de mi mujer, que es fotógrafa. Y con esta tercera entrega de la trilogía, finalizó este asunto. Y continué con otro libro que para mí es, no sé si está bien decirlo, pero yo diría que es el mejor libro que he escrito, que es Adir, un viaje por la Edad del Bronce. Muchos elogios me han hecho de este libro y muchos ejemplares se han vendido por toda España y por Sudamérica. Un título así nos desvela o nos sugiere no solo una inquietud literaria, emergente y ya consolidada, sino una labor de investigación, porque ahí estamos hablando... Profunda, sí. De arqueología. Sí, sí. Aquí lo que hago es muy interesante sobre todo, es como una guía turística, pero novelada. Los protagonistas son 2 hermanos, 2 niños, niño y niña, que huyen de su poblado porque son atacados por alguien, por un ejército, destruyen el poblado, ellos son los únicos que se salvan y lo que hacen es, van haciendo un recorrido por los diferentes centros arqueológicos de la provincia de Ciudad Real. Bueno, aparte de Granátula, está sobre todo Terrinches, el Castillejo del Bonete, la Motilla del Azuer, que es la portada de la novela. La Motilla del Azuer, un lugar excepcional en la arqueología. Que muy pocas personas del entorno conocen. Pocas personas conocen. Suele suceder. Sí, suele suceder. Y una cuestión más, comentábamos antes de iniciar la grabación que tiene ese proyecto una nueva novela que, para salirse de la línea de las anteriores, se abstrae y se aleja de tu entorno natural, que es el campo de Montiel, el campo de Calatrava, la provincia de Ciudad Real. Sí. Y te vas lejos. ¿A dónde y qué nos cuentas? Sí. En esta ocasión estoy trabajando en ella. Trata de un pintor. Fíjate que casi siempre en mis novelas o hay un metalúrgico, un herrero, o un pintor o un dibujante. Bueno, en este caso es un pintor en el siglo XVII que bueno, es un joven, desde niño ya el párroco de su aldea ya ve que es un chico excepcional para la pintura. Lo envía a Sevilla, ahí estudia en uno de los talleres de los maestros de allá, y bueno, le ocurren un montón de historias, de manera que tiene que salir huyendo de Sevilla y se embarca hacia Cartagena de Indias. Esto a mediados del siglo XVII. Bueno, allí tiene que buscarse la vida, lo pasa muy mal, pero bueno, se recupera, consigue un puesto como pintor en la zona y por ahí voy. Ahora no sé, ya veremos cómo termina. La promoción que nos llega de Junto al río Kelia, pues nos llega con el sello de Amazon. Sí. Tus libros están en plataformas digitales, aparte de poder adquirirse o hacernos con un ejemplar en las librerías físicas, sí, en cualquiera. O sea, sí. Aquí se hace el pedido si no está en tienda sí, efectivamente. Y en días, en horas, nos hacemos con el título. Exacto. Aquí en Valdepeñas pueden encontrar las novelas aquí cerca en Ibrahim, la librería Ibrahim, en Los Amigos de Lorca. Bien. Y hay otra que no recuerdo su nombre. ¿Novel? ¿Puede ser? No. ¿TVO? TVO, y en la librería TVO. Allí se pueden encontrar mis novelas. Bien, Manuel Rivas Cabezuelo, casi diríamos que es un hombre del Renacimiento, porque estamos hablando de un técnico, un ingeniero, que escribe novela histórica y que pinta y dibuja, no en vano,
en el certamen acaso más importante de dibujo que hay en nuestro país, que es el certamen Gregorio Prieto, que se viene convocando cada 2 años desde el año 1991. Las obras de Manuel Rivas Cabezuelo han sido seleccionadas en 7 ocasiones. Esto no es baladí. Aquí no creo que te apuntases a un curso de dibujo, ni a una academia. No, aquí esto, bueno, el dibujo a mí me gustaba desde pequeño, siempre lo he hecho. Ahora, en este momento, precisamente este domingo, ha terminado la exposición de las obras que el museo ha tenido expuestas en Madrid, en la Casa de Vacas. En Casa de Vacas, en el Retiro. Y ahora, a partir de posiblemente la semana que viene, ya tendremos que ir a recoger las estas. Es decir, que en la última edición tu obra también se ha podido ver durante un par de meses aquí en el Museo Gregorio Prieto de calle Unión, entrada calle Unión, y recientemente en el Centro de Exposiciones Casa de Vacas de Madrid. De Madrid. Bien, y has llevado a cabo numerosas exposiciones individuales, como dibujante y como pintor. Sí. En fin, ¿cuál es tu temática? ¿Cuáles son tus técnicas? ¿Qué es lo que va a encontrar quien se encuentre frente a una obra tuya? Bueno, si cualquiera que entre en Facebook o en Internet buscando mi nombre, pues verá que hay información sobre mis novelas, sobre mis trabajos técnicos, sobre mis dibujos. Lo que yo he hecho básicamente con el dibujo y con la pintura es paisaje, retratos también, pero sobre todo paisajes. O sea, no hay conexión con tu, digamos, pasado como... De momento. Empecé con dibujos y retratos, pero ahora llevo bastantes años, pues unos 10 o 12 años en los que estoy dibujando estructuras. Lo denomino genéricamente estructuras, pero bueno, son edificaciones medio inventadas, medio copiadas, donde se ven tuberías, clavos, no sé, cosas curiosas, pero siempre relacionadas con parecidos a fábricas, fábrica de aceros, por ejemplo, una plataforma petrolífera con todo el conglomerado de líneas y de oscuros y claros que lleva, pues este tipo de dibujos, que llamo estructuras, esto es lo que estoy dibujando mucho últimamente. Dispongo de entre 40 y 50 estructuras de gran tamaño, porque algunas hacen hasta 1 metro por 80, un metro de longitud por 80, grandes dibujos que me pueden llevar cientos de horas de trabajo. Y me gustaría hacer una exposición de estas estructuras, que son las que siempre elige Gregorio Prieto. Me gustaría hacer una exposición, pero tendré que moverme. Aquí en Valdepeñas me gustaría, ya veremos si lo consigo. Valdepeñas, en sus distintos centros de exposiciones, tiene, hasta donde la memoria alcanza, overbooking. Ya lo sé. Y mucha calidad en las exposiciones que se hacen en este pueblo, muchísima. Yo, bueno, como vivo en Villanueva de los Infantes, venimos aquí con muchísima frecuencia y no nos perdemos ninguna exposición. Pues sin olvidar tu faceta artística, pues acabamos donde empezamos, junto al río Kelia, esta novela, además la edición, digamos, que no es de bolsillo. No. Es decir, no es para, como decía otro escritor de la tierra, no es para leer acostado. Necesita apoyo. Necesita el apoyo, no se puede leer a pulso. Pesa casi 1 kilo. Pesa casi 1 kilo. En fin, y aparte de la contundencia de la edición, la belleza de la imagen de portada me parece bellísima, me parece muy interesante, sobre todo los que en alguna ocasión, de una forma o de otra, hemos profundizado en el pasado, en la historia del temple, de los templarios, de la orden templaria. Pues realmente sugiere un interés bastante intenso por conocer el contenido de tu obra. Repetimos, puede accederse a ella en cualquier librería de nuestra zona de Valdepeñas, por supuesto, y en plataformas digitales literarias. Pues enhorabuena, Manuel Rivas Cabezuelo, encantados de haber tenido noticias tuyas y que te vaya muy bien, como sin duda entendemos que te va a ir, porque estamos hablando de una obra no menor. Muy bien, pues muchas gracias y eso, esperemos que
tenga razón y que todo vaya muy bien. Seguimos hablando, Manuel. Muchas gracias. Muy bien, de nada, hasta luego.